El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:12 en la mañana. ¿Están? ¿No se desconectaron? Qué gusto los que se quedaron, y los que se fueron regresen a nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos justamente a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. Estamos en nuestra señal abierta en Pichincho 89.7 FM Estéreo, Manabí 88.5. Abrazos a esa querida provincia donde tenemos una gran audiencia, al igual que en la provincia de Esmeraldas a través de 97.5. En Santo Domingo de los Áchilas transmitimos para Majestad Televisión y también para los abonados del canal 3 de TVNet. Y estamos con la alternativa del internet a través de www.radiomajestad.com. Muy honrados de contar con su compañía en este martes. Ayer escuchamos a Fausto Jarrín Terán, abogado de Rafael Correa y de Alexis Mera, el expresidente y el exsecretario jurídico vinculados y han sido llamados a juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016. Vamos a la génesis de ese caso. Ese caso tiene su génesis en una publicación del portal La Fuente que da cuenta de supuestas irregularidades en los aportes que manejaron las campañas de Alianza País y que derivó en el caso Sobornos 2012-2016. Uno de los autores de esa investigación es Cristian Zurita, colega periodista, que visita aquí a Primera Hora nuestra mesa de trabajo. Cristian, bienvenido, buenos días. Es un gusto, muy buenos días, Fabricio. Un saludo a toda la audiencia de Majestad. ¿Cómo recibiste el año? Pues con mucha lluvia, porque yo me quedé en Quito. Ya queda un aguacero tremendo, ¿no? Fue en verdad potente este aguacero. Casi tenemos que quemar el año viejo como los pastuzos, con agua hirviendo, pero bueno, estamos en el 2020, esperemos que los objetivos para este país puedan tener una mejor luz y un mejor camino. Sin duda, y hacemos votos para aquello. A ver, pasamos de la noche del 31, amanecer primero, al viernes 3. El viernes 3 se desarrolló la audiencia en la cual la jueza Daniela Camacho emite su resolución. He leído algunas de tus publicaciones en Twitter y tú has sido crítico respecto de, por ejemplo, la decisión de la jueza de no acusar a los empresarios privados vinculados a Sinohidro y Verdú. ¿Por qué razón? A ver, no es un caso sencillo, no es un caso fácil desde los hechos, no existe una línea de tiempo clara de cómo efectivamente pueden haberse generado estas transferencias de recursos entre funcionarios y ejecutivos de las empresas. Este es un gran desafío que ha logrado armarse, ¿sí? Pero el hecho de que quede fuera Sinohidro deja en una preocupación, más que preocupación, en una gravedad del caso, porque Sinohidro ha sido un protagonista por demás preponderante en la escena política del país en los últimos 12 años. ¿Por qué? Porque es a través de Sinohidro, de esta constructora gigante china, en que se logran desanudar e iniciar los procesos de endeudamiento ecuatorianos con China. Es donde se termina de ajustar estos procesos de canje de deuda, ¿sí? Este intercambio de petróleo por recursos económicos que han sido tremendamente criticados y hasta el momento son secretos, ¿sí? Nadie conoce los cómo términos de la efectivamente, sí, pues son aproximadamente 5 o 6 grandes contratos marcos de cómo se generaron esos recursos económicos. Pero es secreto para nosotros, porque me imagino que en el gobierno sí deben saber, ¿no? Bueno, pues yo no sé, yo tengo mis dudas, pero que esto fue firmado en el periodo de Rafael Correa. Y como un ejemplo claro te puedo decir, nosotros en este momento sí conocemos qué contiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero no conocemos qué contienen los contratos con Petrochina. O sea, desconocemos absolutamente el contenido de esos acuerdos que no han sido transparentados absolutamente por nadie. Ni al interior, ni al anterior gobierno le interesa,
ni al actual gobierno le interesa. Entonces, es por eso que esta constructora juega un papel protagónico, y que quede fuera del caso más representativo, llama la atención. Ahora la jueza lo dijo, se quedan fuera la señora Enríquez, el señor Verdú y el señor Sairunguo de Sino Hidro, porque no encuentra las suficientes pruebas o los suficientes indicios para incluirlos ahora en este caso. Pero que los delitos son tan graves, que podrían iniciarse otro tipo de investigaciones futuras, y lo dejó prácticamente como un condicionante a la actuación de la Fiscalía General del Estado para que realice ese trabajo. Sin embargo, ya tenemos al menos 21 nombres dentro del caso. Yo recuerdo la última vez que estuve aquí, hablamos en el mes de mayo sobre este tema. Yo justamente te había dicho que no tenía duda que las pruebas eran por demás, entonces los elementos de convicción eran tan contundentes que lo más probable es que ingresemos a un caso, a un juicio que ya estamos a puertas. Yo lo que entiendo es que la señora jueza tendrá que dar la fecha de las audiencias y a iniciar el proceso judicial. Claro, se tiene que hasta el próximo mes debería. Claro, se tiene que integrar el tribunal para que el tribunal proceda con el juicio. A ver, todos los 21 exfuncionarios públicos, ¿todos vinculados a este caso? ¿Están todos los que deben estar desde están. Tu óptica? No están. Desde el ámbito público, creo que están las cabezas principales. Puede que falte uno que otro, que de alguna manera nosotros tampoco hemos logrado identificar con suficiente información para publicarlos con nombres y apellidos, pero creo que es suficiente lo que tenemos en este momento. Todos esos nombres aparecieron en la publicación previa de ustedes. Todos esos nombres efectivamente incluyendo están a Correa, directamente involucrados en el caso Arroz Verde. ¿Cómo podemos comprobar o cómo se puede establecer que efectivamente Rafael Correa se benefició de este entramado que ustedes develaron en su momento? Rafael Correa es el arquitecto, no, más que el arquitecto, es la persona que da que permite la constitución y la construcción de este sistema de corrupción. No por lo que él ha señalado de que lo van a juzgar por una factura de $6,000. Eso también te iba a preguntar. Eso es lo folclórico. Eso es lo folclórico. Es él quien encabeza y es él quien estructura y quien da forma la constitución de este fondo en primera instancia llamado Fondo Solidario o Fondos de Solidaridad, y llamándolo de la misma manera al Fondo de Solidaridad que manejaba Jorge Glass. Es él quien da la apertura y entiende que esto tenía que constituirse para manejar recursos económicos que ya no podían salir de sus bolsillos, porque en primera instancia esto salía de sus bolsillos. Luego, efectivamente, ya encontraron la forma de ir fondeando, y esto fue manejado por Rafael. Pero, a ver, ahí me detengo. Este fondo de solidaridad que el propio Rafael Correa ha reconocido existía en la presidencia y del cual él ha reconocido, pidió un préstamo de $6,000 para cubrir un sobregiro. Eso ha dicho Rafael Correa. ¿Se puede establecer que ese fondo que se manejaba entre funcionarios de la presidencia es parte de esta arquitectura que tú señalas? Por supuesto, es el inicio, es el germen. Porque esto se manejaba, era un fondo que no se manejaba directamente por una sola persona, sino que lo manejaban algunas personas, ¿sí? Y luego, en el año 2010, ya cuando está Pamela Martínez sentada en el cargo de asesora presidencial, recibe toda esta información para que la canalice bajo un solo proceso. Entonces recibe una serie de carpetas, y es la oficina de Pamela Martínez quien las encamina en un solo proceso, y se empiezan a construir los archivos verdes, ¿sí? Porque hay varios archivos verdes, no es uno, o sea, son decenas de archivos verdes, ¿sí? Entonces, los archivos verdes son condensados en un solo camino, manejado ¿por quién? Por Pamela Martínez, a través de ¿quién? De Laura Terán, ¿sí? Laura Terán lo ha explicado hasta la saciedad. Dice, yo lo que recibí es una serie de carpetas que venían del despacho presidencial, que venían del gabinete presidencial, y estas carpetas que tenían
que contaban la historia de cómo recibieron recursos económicos, la unamos en una sola dirección manejada en esta oficina, ¿sí? Entonces, así se conocen, ¿ya? Entonces, hay un origen de los archivos verdes que es mucho antes del año 2012 que está investigando la Fiscalía. El origen es mucho más atrás, pero sería más complejo investigar este caso, que de por sí, por su propia naturaleza de hechos, es por demás difícil de entender. Y pues esto es apalancado ¿por la gran cantidad de documentos que ya son pruebas dentro del proceso judicial, por las propias declaraciones de los y testimonios que son vitales dentro del proceso y que establece el Código Integral Penal como tal, ¿sí? Y de la información que apalancan estas importantes declaraciones de funcionarios y empresarios ya de menor rango, ¿no? O sea, es decir, es una estructura que tiene sus pilares y además se va sustentando en otro tipo de columnas que generan un caso por demás poderoso y por demás fuerte. Todos estos archivos arroz verde, dices, no es un archivo, son varios, condensados en una sola. ¿Están digitalizados esos archivos? Todos. O sea, no solamente partimos del denominado cuaderno de Pamela Martínez. No, que por cierto, los cuadernos, ¿existe o no ese cuaderno? Los cuadernos existen, por supuesto, los que están allí, y ahora entiendo que aparecerán como prueba y serán públicos, porque hasta el momento no han sido públicos. Pero los cuadernos en este momento ya ni siquiera son prioritarios, porque la propia Pamela Martínez lo dijo, los cuadernos son un recuerdo que yo tenía que los he armado. Pero también hay algunas cosas fabulescas, ¿no? O sea, el hecho de que ella diga que escribió el cuaderno un día, empezó a escribir un día que se subió a un avión y escribe en tiempo presente cosas que pasaron o que ocurrieron anteriormente, no horas antes ni minutos antes, sino meses, semanas o años atrás, inclusive poniendo cifras con decimales. Digo, los abogados, los abogados podrán impugnar esa prueba, y si es que esa prueba se cae, tienen 99 pruebas más. Esa no es la prueba madre. No es ninguna prueba madre. En cierto momento, en cierta estructura, pudimos haber pensado que esa era la prueba madre. ¿Por qué? Porque cuando ingresan a este departamento que estaba supuestamente vacío y encuentran esos cuadernos, eran las primeras acciones que habíamos visto, pero eso es el mes de mayo, ¿sí? Cuando se cerró la indagación, que fue en el mes de septiembre, la Fiscalía ya tenía prácticamente todo. ¿Y por qué si era anticipadamente? Justamente porque ya tenía por demás información, y a la propia Fiscalía le costaba estructurar orgánicamente este caso. Entonces, las pruebas abundan. Pero abundan. Vamos a suponer, tienes el cuaderno que puede ser, tú dices no es la prueba madre, hay otras 99 pruebas, pero si se determina la falsedad de la prueba de los cuadernos, insisto, con base en lo que se ha comentado, te refiero, que Pamela Martínez lo escribió en tiempo presente, cosas que habían ocurrido antes, ¿no podría provocar la nulidad de todo el proceso? No, absolutamente, porque ¿de dónde parte el proceso judicial? Parte de la noticia criminis generada por el trabajo periodístico publicado en Mil Hojas y en La Fuente, ¿sí? La fiscal nos solicita de inmediato entreguemos toda la información de sustento, ¿sí? Hacemos una entrega total de la documentación de respaldo que sirvió para apalancar nuestros informes, ¿sí? En base de esa información, ¿qué solicita? La prisión y la detención de Pamela Martínez y de Laura Terán. Las detienen, ¿sí? Ellas firman un acuerdo de cooperación y entregan toda la información. Con la información que entregan es detenido Alexis Mera. Con Alexis Mera se obtiene la información de su celular, en las cuales hay 5,000 chats y más de 50,000 páginas que todavía no conocemos que tiene. Lo que hemos conocido es la versión folclórica de las cosas, más allá de eso no. ¿Y qué más se obtiene? Los 60,000 documentos que respaldan el hecho de la existencia de arroz verde, y se descubren todos los archivos verdes, que no son los finales a los cuales nosotros tuvimos acceso y efectivamente se conocieron. Así que
la defensa de los acusados podrá impugnar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todas las pruebas que ellos crean conveniente. A la final existen por demás información in extenso para que puedan aún apalancar este caso. Y conste que ellos han tratado de impugnar absolutamente todas las pruebas. Hay una postura de Viviana Bonilla, que en su momento nosotros la tuvimos acá hace algunos meses en esta mesa de trabajo. Y digo, lo que dice Viviana Bonilla, creo yo, y permíteme un comentario, lo socializo con Cristian, con nuestros televidentes y oyentes, no me parece descabellado lo que dice Viviana Bonilla. Ella dice, ¿cómo es que yo en 2014 recibo tal cantidad de recursos, supuestamente asociados a Odebrecht, para una candidatura que no tenía posibilidades de ganar? Que Viviana Bonilla no iba a ganar las elecciones, o sea, eso era clarísimo. ¿Y qué pasa con otras candidaturas que sí tenían posibilidades, como la de la alcaldía de Cuenca, con Paul Granda, como la alcaldía de Quito, con Augusto Barrera? ¿Por qué solamente Viviana Bonilla? ¿O es el único nombre que aparece en estos archivos, Cristian Zurita? Te pregunto. No, hay una gran cantidad de nombres, pero Viviana Bonilla jugaba un papel preponderante. ¿Por qué razón? Explícanos, por favor. Porque tenían que apalancar políticamente el nombre de Viviana Bonilla, ¿sí?, para el futuro, ¿sí? No era el presente, era el futuro, ¿sí? Por eso es que ella jugaba un papel preponderante, ¿sí? O sea, todo esto, o sea, el nombre de Viviana Bonilla como una figura descollante del anterior partido del expresidente de la República, se cae cuando estalla este caso. Pero ella era un apuntalamiento político para el futuro. Pero pregunto, ¿no será que las otras candidaturas, de ser cierto, de comprobarse que esta candidatura en particular se benefició de recursos, ¿no será que las otras también se beneficiaron de los mismos recursos? Es posible, pero lo que se ha obtenido información y de lo que ha accedido es exactamente a lo que tenemos. Ahora, dentro de esto, Viviana Bonilla no es cualquier cosa. Ahí se puso un montón de recursos económicos, tal como está establecido en los archivos verdes. ¿Por qué? Porque Guayaquil es la plaza más importante de la política de este país, ¿sí? Y ella era la candidata y había que tener un candidato futuro para esa plaza. Por eso es que se entregó tantos recursos, no es porque no iba a ganar. O sea, ¿qué nos cree la señora Bonilla? Pues tontos. Y bajo ninguna circunstancia. De las otras candidaturas no hay evidencias de que se financiaron con esos recursos. Habría que ver cómo está armado la documentación a la cual ya muy prontamente todos vamos a tener acceso, porque el juicio va a ser público. Entonces vamos a encontrar muchas cosas dentro de este caso. ¿Por qué cohecho? ¿Cómo ve Cristian Zurita el hecho de que la Fiscalía haya utilizado esta figura? No asociación ilícita, no enriquecimiento ilícito, no peculado, habla de cohecho. ¿Por qué cohecho? La Fiscalía no tiene un camino fácil, nunca lo ha tenido, a pesar de que tenga a la mano ya todos los elementos y pruebas en este caso. Es cohecho porque es el delito que de mejor forma puede probar su existencia, ¿sí? Yo lo he escuchado a muchos abogados de la defensa quejarse y decir, de pronto existían otros delitos que pueden dejar en evidencia con mayor claridad y probarlos más fácilmente. Es posible que sí, pero eso significaba sacar a los empresarios. Y aquí, sobre todo, es un proceso de juzgamiento a los empresarios, porque ya sabemos que se estructuró una forma de lleve completa a partir del círculo íntimo del presidente de la República. Pero no está Odebrecht, por ejemplo, ahí. Odebrecht no está porque tiene un acuerdo internacional firmado con la Fiscalía General del Estado. ¿Que le puede garantizar impunidad a Odebrecht en su momento? Bueno, eso no firmó la fiscal actual ni firmó la anterior, eso lo firmó Carlos Vaca Mancheno, y lo firmó porque estaba abocado a firmar. No tenía otra alternativa. Si no tenía la información, la investigación, si es que quería hacerlo, el fiscal de entonces le iba a llevar una eternidad. En este momento ni siquiera hubiéramos terminado. O sea, la información para juzgar a Jorge Glass le ha dado Odebrecht. Lo que ahora conocemos, anteriormente no conocíamos, pero Odebrecht le da la información para juzgar a Jorge Glass. Hay una pregunta que me planteó un oyente y que te la quiero trasladar. Sobre este caso, La Fuente, ¿hizo periodismo de investigación o de filtración, Cristian? Es periodismo.
Es periodismo. ¿Cómo separamos o cómo diferenciamos investigación de filtración? No. El periodismo es uno solo. Averiguas cómo, quién, por qué, cuándo y dónde. ¿Ya? Y es lo que hemos hecho. ¿Ya? Si yo construyo las pruebas de mi proceso de investigación paso a paso para contener una información y presentarla, yo obtengo una información y pruebo que es la filtración que tengo, es real, y construyo los contextos para que y compruebo que la información que tengo es real, es igual. Grandes filtraciones, procesos de investigación se han generado por filtraciones. Panama Papers, por ejemplo. Panama Papers es una filtración y nadie se queja. ¿Sí? Nadie se queja. Dice, qué maravilla. Todo el mundo utiliza Panama Papers para acanallar al sistema liberal del mundo. De los paraísos ¿sí? fiscales. Y Panama Papers es constituido por una visión sobre todo liberal. Ahora, evidentemente, eso no viene de la izquierda, es una visión liberal la construcción de Panama Ahora, evidentemente, Papers. si te llega una información, la labor del periodista es verificar, contrastar, investigar, etcétera, antes de publicarla. Entonces, aquí yo puedo tener 10,000 documentos, como nosotros tuvimos acceso a 10,000 documentos. Y tienes que revisar uno por uno. Y de los 10,000 documentos, 155 a 200 documentos son identificados como importantes y desde ahí se empieza a construir. O sea, tienes un documento con una fecha, tienes otro documento con otra fecha, tienes un documento que no entiendes el contexto. Todo eso hay que construir. Y eso lo logramos construir por la experticia en nuestro trabajo. Ahora, ustedes construyeron la investigación, la publicación Arroz Verde, que se convirtió en el caso Sobornos, pero antes publicaron aquella investigación respecto del supuesto laberinto offshore en torno al presidente Lenín Moreno y sus más cercanos, lo que se denomina popularmente como INA Papers, y después construyeron o publicaron el caso Lucas Majano. Resulta que ni Lucas Majano ni INA Papers se conoce avances de la investigación. ¿Cómo entiendes eso? Hay avances. Yo le he preguntado a la señora fiscal y me ha dicho que estaban esperando la información de la cooperación internacional generada tanto en Europa como en Panamá. ¿Sí? Y de Lucas Majano es como decir la segunda parte del caso Arroz Verde, ¿no? Porque Lucas Majano tiene que ver con el financiamiento de la campaña de 2017. Es una extensión que dentro de este caso no se está investigando. Yo creo que el camino de la fiscal es terminar primero este caso y luego apalancar los otros dos. Y tiene que hacerlo. Sí, esto es un tema solo de tiempo. El objetivo es, cuando se acusa de cohecho, se utiliza la figura de cohecho, es garantizar el bloqueo perenne de Correa a nivel político. Bueno, en lo personal yo espero que sí, ¿ya? Pero en la investigación es un tema que va mucho más allá. Es un tema de asumir la verdad en el país y de entender que no somos un país fracasado para hablar con la verdad y juzgar a los responsables de estos temas. O sea, Rafael Correa levantó un emporio político en base a este sistema de extorsión a las empresas, ¿sí? Toda la movilidad y capacidad de acción política que tuvo Rafael Correa en su gobierno fue generado a través de lo que ahora entendemos lo que es Arroz Verde, porque nadie entendía de dónde salía el dinero para movilizar miles y miles de autos, ¿sí? Semanas tras semanas mientras fue presidente, para llevar gente a sus sabatinas, para construir sabatinas, sí, para hacer las grandes manifestaciones y poderosas manifestaciones a las que nos tuvo acostumbrado. ¿Con qué plata se hizo? Hay empresarios que han confirmado que fueron extorsionados por el gobierno de turno. Yo digo que es una extorsión porque el caso Arroz Verde es un lavallato a la inversa. ¿Sí? El lavallato es una mesa ejecutiva que se acercaba a los funcionarios para sobornarlos. ¿Sí? Arroz Verde es una mesa de funcionarios que se acercaba a los ejecutivos para extorsionarlos y llegaban a un acuerdo. A ver, me das tanto y yo te doy tal contrato. Pero digo, si fueron así, los propios empresarios se dejaron extorsionar. Pues está todo el país en esto metido. Por eso es la gravedad. Por eso es la ruptura institucional. Y de alguna manera
muchos de los ejecutivos deben estarse preguntando por qué accedí a este tipo de relación cuando ahora estoy perseguido, pues. Entonces preguntémonos qué está pensando en este momento grandes empresas, la principal de ese país, Hidalgo, ¿sí? Está enjuiciada. Y además está enjuiciada por actos de corrupción en Panamá. Y además está enjuiciada por actos de corrupción en Perú. O sea, Hidalgo, que es una empresa muy poderosa, es nuestra Odebrecht chiquita, pero muy poderosa. Correcto. Pero muy poderosa. Cristian, te agradezco por estos minutos. Era importante escucharte, que la audiencia te escuche. Yo decía, ayer lo tuve aquí en esta mesa de trabajo a Fausto Jarrín. Hoy he querido tener a Cristian para tener las dos visiones sobre este caso. Te agradezco mucho la gentileza de habernos acompañado. Te agradezco, sí, un comentario más. El grupo de abogados, que defienden a los involucrados, ellos no han tenido la posibilidad de construir un discurso en lo público y en lo jurídico tan potente como hemos construido los periodistas, solo a partir de la verdad. Correcto. Cristian Zurita, de La Fuente, periodista, dando cuenta justamente de su visión en torno a la evolución y el posible desenlace del caso Sobornos 2012-2016. 7:37 en A Primera Hora.